Ya estamos por acá. Vamos a ir a la última conferencia de esta tercera sesión de la tercera semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Durante esta conferencia en la cual ya está ingresando Daphne, solamente que hay unos problemas con el tema del internet. Ustedes saben que eh, ok, justo me estaba informando, ya está ingresando. De hecho, eh, me está mandando capturas de su pantalla. Creo que ya está por acá Daphnis. Y sí, creo que ya solamente su cámara. Ok. Y ya está por acá. Les decía, esta es la última conferencia de esta tercera semana iberoamericana, de esta tercera jornada de la tercera semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Como marca el programa, Daphnis Guzmán es de Bolivia. Ella nos compartirá el tema Bolivia con mira a las elecciones 2025. Daphnis Eliana Guzmán tiene estudios académicos como politóloga de la Universidad Mayor de San Andrés. Además, actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Privada de Domingo Savio desde La Paz, Bolivia, y es auxiliar de farmacia en el Instituto GHS Pharma. Por si fuera poco, Daphnis es activista política, busca siempre temas referentes a los derechos humanos y los derechos de la mujer y los animales. Y vaya, es una referente en su ámbito, la labor que realiza precisamente en el activismo político, en el activismo ciudadano allá en Bolivia. Ay, creo que ya estaba Daphnis por acá, pero justo se desconectó. Vamos a esperar unos minutitos nada más, 2 minutitos les pido por favor. Eh, nos, nos esperen. Justo hay un tema de conectividad, bueno, en Ecuador. A la par quiero recordar que está el Compol Fest que organiza Francesco Aicart y que hoy ha comenzado también allá en Ecuador. Y bueno, también formaré parte el día viernes del programa. Entonces, para que también vamos a ver qué vamos a estar haciendo aquí y allá para estar en ambos lados. Pero justamente también han reportado algunos problemas de conectividad, de cortes de energía y demás. Entonces, bueno, pues estaremos revisando también este tema. Y ya tenemos por acá a Daphnis Guzmán. Daphnis, ¿qué tal? Muy buenas noches hasta Bolivia. ¿Nos escuchas? Sí, tu micro. Daphnis, ¿nos escuchas? Ahora sí. Muy buenas noches. Perfecto. ¿Cómo estás, José? Para mí es un honor estar de nuevo en casa. Para mí, Crubas es mi casa. Muchas gracias, Daphnis. Un gusto. Hace unos minutos te había presentado. No sé si nos alcanzaste a escuchar. Comprendemos el tema No de, veo. de conectividad. Sí, aquí te estamos viendo. ¿Me escuchas? Mi señor, el Wi-Fi. Ok, te vamos a escribir. Eh, Justo, a ver, Daphnis, tú dinos si me escuchas. Perfectamente, claro y fuerte. Perfecto, te decía que bienvenida como bien lo has dicho tú, bienvenida a tu casa, que es Croas Comunicación, Hagamos Comunicación, y este espacio es todo tuyo, me vas indicando y te voy ayudando con la diapositiva.
Bueno, son unas cuestiones técnicas las que estamos teniendo en estos momentos. Justamente, pues bueno, este es un evento totalmente en vivo y eso es también parte de lo que, los retos que nos enfrentamos. Eh, sí, justo Darnis nos estamos poniendo por WhatsApp, pero no, está fallando la conexión de su internet, como ustedes lo pueden escuchar, su Wi-Fi. Pero ya está ingresando, ya estamos coordinando, va a ingresar a través de otro dispositivo y listo. Creo que ya. A ver, ya tenemos de vuelta a Daphnis. Ahora, Daphnis, ¿nos escuchas ahí? ¿cómo están? Bien, te escuchamos un poquito bajo. Listo. A ver, tú dinos. Perfecto. Como que se está trabando, como que está viendo, como que se queda pasmada la pantalla y el audio, Daphnis. En la primera diapositiva, por favor. Ok. No suele fallar así. No te preocupes, Daphnis. Comenzaremos. Adelante, adelante. Creo que ya la está un poco larga. Empezaremos con de empezar con el tema. ¿Qué les parece? Bolivia con miras a las elecciones 2025. ¿Por qué este tema? Bah, típico, regional, lo siento, politóloga boliviana. Qué mejor que hablar de lo que se nos viene el 2020 sobre un pequeño análisis durante este último. Vamos a hablar de ese tema, de la introducción de lo que son las elecciones generales del 2025. Se van a llevar a cabo el 17 de agosto. Pero, ¿cuál es la coyuntura? ¿Por qué tan caótico? ¿Por qué Bolivia está en desesmero? Estamos en crisis política, social, económica, medioambiental. O sea, se nos viene un bicentenario realmente muy triste, debo admitir. Como boliviana es lamentable admitir esta situación, porque tenemos un quiebre político, y por favor la siguiente diapositiva, hablando un poco del tema a grandes rasgos ya. Primero que nada, tengo que no rememorar o remencionar, por así decirlo, porque sé que nuestros espectadores saben, ¿no? Que nuestra expresidenta Janine Áñez ha habido los conflictos en el 2019, como el señor presidente en ese entonces, el señor Evo Morales Ayma entró al poder, se consolidó en el poder político boliviano, a partir del 2006 en adelante se creó un Estado socialista plurinacional de Bolivia. ¿Cuál ha sido el boom? Ha habido cosas positivas, no hay que negar. El señor Evo Morales ha creado proyectos de leyes que nos han ayudado, ha coadyuvado a la inclusión social, ha coadyuvado a la inclusión política de las mujeres, nos ha resguardado con ley como una ley 348, ha hecho cosas positivas dentro del marco legal, no vamos a negar lo contrario. Pero ¿por qué también vemos una crisis en ese sentido, que ha habido persecución política, tenemos presos políticos y realmente ese contexto es un poco dramático que nos hace llegar a este escenario? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa? Como les mencionaba, realmente para mí es difícil decir que estos 200 años de vida libertaria de nuestro Estado es triste, porque decíamos que el rojo, amarillo y verde de nuestro país era la sangre derramada por nuestros mártires, teníamos riqueza, pero teníamos sobre todo selvas. Y lastimosamente no puedo decir que ahora Bolivia tiene la mejor, tiene selvas para conservar, más al contrario, cada año por leyes, como se dicen, del chaqueo, están en desmero, deterioro. Realmente en este momento estamos respirando los cadáveres de nuestros animales muertos actual, como también el gobierno del movimiento al socialismo en su momento con la presidencia del señor Morales, se pudo avanzar, para ser honesta. La siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, es una coyuntura un poco brava. Entrando en tema, por favor, la siguiente diapositiva. Hablaremos del actual presidente de Ay, nuestro ¿me escuchas, Darnis? estado, el querido Luis Arce Catacora, Sí, ¿me escuchas? que realmente se ha visto como el boom de que cómo este señor ha logrado manejar una economía social. Es más, ustedes si ven un poco parafraseando Visual Politic y ha sido el boom de Latinoamérica. Realmente se considera que nuestro señor presidente en su momento como ministro hizo una gran labor y que ha ido creciendo a la par de nuestro ex señor Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera. Entonces podríamos decir que la gente en general, al conocerlo como ministro, y ojo, él solamente dejó de ser ministro una sola vez cuando se operó de su riñón, cuando viajó al Brasil. Ya, y luego tuvo que renunciar obviamente al cargo, porque bueno, Evo Morales renunció al cargo junto con Linera, ¿no? Y bueno, vino la señora Janine Áñez con el tema de la presidencia y todo lo demás, lo que ya les antecedí, les comenté hace rato. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos a un actor político que nuestro señor presidente ha ido creciendo, ha tenido una coyuntura interesante y una aceptación social agradable. Es más, si ha sido premiado internacionalmente, ha manejado muy bien la economía del país, han dicho, bueno, consideramos de que es el candidato idóneo para manejar nuestro Estado. Y qué mejor, en este caso, y voy a parafrasear lo que decía en Visual Politics, el delfín o el tiburón. Oh, ¿por qué el delfín o el tiburón? Delfín, heredero al trono ruso a mis palabras, y el tiburón, pues bueno, en la pelea y la pugna, que se va a ver en estos días caóticos en nuestro país, cómo ha logrado pelear por la disputa que nunca se ha visto que un presidente logre dar un mensaje directo a un actor político, en este caso, o social, que sería el señor Evo Morales. Siguiente diapositiva, por favor. Podríamos decir que el señor presidente en este momento no goza del todo con la legitimidad ni la legalidad. Sabemos del falso golpe de Estado. Ha sido algo catastrófico. Es más, creo que nosotros somos el país que tenemos más golpes de Estado en Latinoamérica. No es algo que nos podríamos decir que nos enorgullece, más al contrario, creo que es pena ajena. El hecho de que Evo Morales haya tenido un rol tan importante como líder sindical en su momento, el tema de los cocaleros, el tema de que es un líder indígena, la gente lo ovaciona. Es un señor que tiene un liderazgo mesiánico, perdón, tengo que decirlo en voz alta, y no solo mesiánico, también podría decir que es tiene el liderazgo caudillista. Bolivia tiene una característica demasiado marcada, parafraseando al licenciado Carlos Cordero, al amigo docente, el doctor Coca, que Bolivia siempre ha tenido líderes caudillistas desde la creación de la República. Triste, pero cierto. Y esa figura política no ha cambiado. Podemos mencionar partidos políticos dentro del multipartidismo político y se repite la figura. En Condepa estaba el señor Carlos Palenque, ahorita tenemos al señor Evo Morales Ayma, está queriendo entrar el señor Luis Arce, veremos quién les disputa el poder, qué nombres pueden llegar a surgir con estos binomios o no. Eh, y así puedo seguir mencionando y una y otra vez el señor, bueno, no es el agrado de muchos, pero el señor Carlos, el ex general Hugo Banzer Suárez en ADN, Gonzalo Sánchez de Lozada, bueno, teníamos, etcétera, ¿no? Me parafraseando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hace el señor Evo Morales? Dentro de una de sus desesperadas medidas, podría decirse, de llamar la atención y decirle a Luis Arce, oye, yo tengo el liderazgo del movimiento al socialismo, a mí me sigue el pueblo indígena, confían en mí y él quiere repostular y es el único candidato, ojo punto y aparte, que él ha confirmado que va a ser candidato para el 2025 en las presidenciales. Es el único.
Entonces, el resto de los candidatos, si bien han dado un indicio, no, y donde también hay otro quiebre, y no he podido mencionarlo, es que el señor presidente ha hecho un decreto que ha anulado las primarias. ¿Y por qué o para qué? Porque él ha dado pie y lugar para que en este diciembre de este 2024 se lleven a cabo las elecciones judiciales, el cual voy a tocar más adelante. Entonces, hablamos de que esta famosa marcha tenía 14 puntos en cuestión, pero sobre todo era para fortalecer el liderazgo del señor Evo Morales Ayma. Entonces, ¿qué pasa en este asunto? Se ve, es más, han habido marchas estos días, se supone que ha sido pacífico, entre comillas, etcétera. Y el día lunes llegan a la ciudad de La Paz, sede del gobierno, y lastimosamente no sabemos quién. Unos echan la culpa a otros. Hay un choque entre arcistas y evistas. O sea, sabemos que la situación es tensa y es caótica y el país está en medio de tantas crisis que ya las he mencionado y seguimos viendo entre el tire y el afloje entre un líder político. Y voy a hablar un mensaje que dio el vicepresidente de la República, que es el señor Álvaro García Linera, y algo muy importante. La coyuntura política del 2025 no es la del 2006. Señor Evo Morales, señor Luis Arce, unámonos. Me sorprendió el mensaje del ex vicepresidente, por cierto. Pueden tuitearlo, pueden, está en TikTok. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, seguimos con el tema. Entonces, son esos puntos, y es como les mencionaba, cuando un presidente da un mensaje directo a un actor político social, nunca en la historia de nuestro país se ha visto una confrontación real. Y parafraseando al licenciado Franklin Pareja, politólogo, por cierto, analista, dijo lo siguiente: no va a ceder el señor Luis Arce Catacora a la petición de destituir a sus ministros. ¿Por qué? Es lógico, porque le va a demostrar que él no manda en su presidencia, que es otra gestión gubernamental. Y algo fuerte que lo mencionó y le dijo: Evo Morales, yo no te estoy prohibiendo a ti repostularte a ser presidente del Estado boliviano. Es la constitución que se creó cuando, en 2009. Por cierto, una constitución muy lírica, hermosa, pero realmente hay detalles que todo el mundo la ha dejado, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces es caótico. Nos estamos chocando con un sistema donde tenemos una constitución sólida, queremos respetar nuestra constitución, queremos valorar justamente lo que decía, lo que podría ser un escenario político del 2025, con qué actores políticos hechos. Sí, ojo, esta es una encuesta un poco tardía, es de marzo, no es actual, por cierto, de la intención de voto, ya, pero se ve a candidatos que podrían tener. Por ejemplo, sigue el presidente Arce, está Manfred Reyes Villa, está el presidente del Senado que ha comenzado a tener mucho liderazgo y tiene, fuera de que sea simpático o no simpático, como siempre se ha habido el jale, ¿no es cierto? Es el hecho de que este señor ha comenzado a demostrar que es un actor político interesante, Andrónico Rodríguez. Nuestro querido Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, ¿qué puedo decir del resto? Chu Yun-hyuk, ¿qué ha sido lo positivo de él? Valga la redundancia y mención. En este momento de caos, ha logrado él gestionar con Corea del Sur unos camiones para que entren a apagar el fuego de la Chiquitanía, y el Parlamento no le ha autorizado el ingreso de esos 40 camiones bomberos. Solo lo menciono. Desde que es candidato, no tiene mucha intención de voto, pero ha intentado hacer gestión, ha intentado, y eso ya habla de por sí. No sabemos si es ganancia de pescadores, ríos revueltos, etcétera, pero ha intentado el señor. Entonces ya va ganando quizás un poco más de aceptación dentro de la población como tal, pero ahorita nada está hecho. En este momento dar un pronóstico es incluso pecar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar de los desafíos institucionales. Realmente tenemos millones. He mencionado 4 crisis fuertes que se vienen para el bicentenario del país. Pero en uno de los más importantes, como expasante del Tribunal Cuarto de sentencia en lo penal al alto, puedo mencionar que es justamente el aparato judicial. ¿Por qué el aparato judicial?
porque justamente nuestra querida población no confía en el sistema judicial, no confía en los jueces, no confía en los fiscales, no hay serenidad, hay procesos que tardan años, mínimamente 2 años. Se dice que son gratuitos, que es una atención gratuita, pero en realidad hay coimas. Y hay un sinfín, es un aparato sin fin, donde hay uso y abuso de influencia. Triste, pero cierto. Quizás en unos tribunales no, quizás otros actores, señores jueces, realmente son señores búhos en todo el sentido de la palabra y también con ética y moral, pero no podemos decir que todos están al mismo par. Se ha escuchado pasos, procesos, incluso de discriminación de una señora juez que iba a entrar de pollera para el juzgado del Alto de Sonora, no me acuerdo el número, no voy a mencionar tampoco, y ha habido que la señora ha denunciado que le han quitado porque ella había dado el examen y todavía se había sentido discriminada porque no la habían aceptado como juez. Menciono uno de tantos problemas, así a cabalidad, de lo que realmente la población no confía. Y ese es el primer valor, o perdón, el primer problema institucional fuerte que tenemos dentro del órgano judicial. La sociedad no le da ni la legitimidad, ni mucho menos la credibilidad, ni nada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es algo que tiene que tratarse, es algo que tenemos que recuperar. ¿Y cómo se van a recuperar? Supuestamente, aparentemente, al tener las elecciones judiciales, entre comillas que voy a poner, se va a tratar de que la gente al momento de emitir su voto, dar su confianza, pueda confiar, entre comillas, en el aparato judicial. De nuevo, ordinario, por cierto, porque no estoy mencionando ni mixtos, ni departamentos, ni nada, ¿ok? Estoy hablando del aparato judicial ordinario, estoy hablando de la LOG de la 025, específicamente de lo que vendría a ser en todas las materias penal, civil y demás. Entonces, ¿qué vamos a elegir este 7? No, en diciembre, el 1 de diciembre, si no me equivoco. Sí, es el 1 de diciembre. ¿Quién se va a elegir? 9 magistrados de la Suprema Corte Judicial, 5 magistrados agroambientales, 3 consejeros del Consejo de la Magistratura, entre otras autoridades. La importancia, es, como les digo, es el tema de recuperar la confianza, porque además también se ha visto presos políticos, persecución política, valga la redundancia, incluso en estas movilizaciones pacíficas que ha habido, que ha pedido la población para el hecho de que exista una ley, en las leyes incendiarias se las abroguen, se las deroguen. Se ha visto hasta presos políticos ahí, de nuevos actores políticos. Ha sido triste. Por eso es que la población, ¿cómo va a confiar? Es lógica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiendo bajo ese tema, es por ese motivo, y habiendo que había cerrado el señor expresidente las primarias, bueno, también tenemos que ver el tema de este proceso electoral. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar dentro del calendario? Por ejemplo, el 13 de agosto ya se lanza la convocatoria, el registro de candidatos del 18 al 28 de agosto, la designación de los jueces electorales del 20 al 23. O sea, realmente estamos a la puerta de la esquina, la vuelta en realidad. La difusión de medios de los candidatos del 17 de octubre al 27, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, igual se supone que ellos han competido para poder ser candidatos, han presentado su currículum, materia y otra serie de resultados, requisitos y demás. Por eso hablamos incluso de un sorteo de jurados, la publicación en los recintos electorales, por eso ha habido largas filas y nuestros jóvenes de 18 años en adelante que tenían que ir a votar y han estado haciendo las filas respectivas, ¿no? El presupuesto, eso nos asusta a todos, del heraldo público, 183.000 millones de bolivianos. Exactamente. Hubiera ido para otras cosas dentro de nuestra querida gestión pública, pero bueno, supongo que es por algo que tenemos que escoger a nuestras autoridades judiciales y ver si podemos creer y confiar en el órgano judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de temas políticos, claro, lo que mencionamos. Hablamos del tema de la revisión, en realidad la descentralización administrativa, por qué está ahí la 1551, por ahí metido el querido Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué? Porque es un tema en boga, es un tema caótico, es un tema que nos atañe desde hace años. Es más, hemos tenido una guerra federal, por cierto, civil, entre chuquisaqueños, potosinos, paseños, orureños. ¿Por qué? Por traernos la sede de gobierno acá.
Cuando tú eres un estado, un departamento, perdón, que tiene mayor regalía y aporte a la gestión pública dentro tienes más poder político, es lógica, simplemente es lógica, simple. Y lastimosamente eso no se reconoce al momento de ejercer. Por eso es que hay la problemática. El departamento de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, son los que más aportan económicamente y el que tiene mayor crecimiento poblacional a leguas es Santa Cruz. Obvio que va a querer mayor representación política dentro del Parlamento. Es lógica siempre. Y por ende va a haber problemas y caos, porque no se lo quiere reconocer. ¿Y por qué está también, y perdón por ir de un punto a otro, lo siento, de la 1551 a la 031? Porque en el fondo está basada en la 1551. La 1551 es la ley de participación popular, en la cual la misma es como se han abrogado o derogado o se han cambiado nombres. Por ejemplo, las organizaciones territoriales de base, había ya juntas de vecinos, se reconocían y eso se reconoce también en la 031. O sea, no todo lo que ha hecho los gobiernos neoliberales está mal. Hemos tomado algunos puntos de inflexión, no lo niego como lo mencioné, la gestión del señor Evo Morales al momento de tener un paquete de leyes interesantes que han abogado por tener algo positivo dentro del Estado Nacional, inclusión social sobre todo, es lo mejor que nos ha podido dejar el señor Morales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya viendo esos panoramas de cómo es la descentralización, qué se nos viene y por qué ha habido tantos problemas, marchas, todo solo por el tema de distribución de escaños. Ya hablé de las primarias, lastimosamente se han cerrado por las elecciones judiciales, ha sido un decreto de nuestro señor presidente y bueno, tenemos que avanzar, tenemos que ver quiénes se van a las primarias, quiénes son los nuevos actores políticos, cuáles son las organizaciones sociales que se van a incluir, o perdón, agrupaciones ciudadanas, o bueno, en ese estado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a hablar del INE. Nuestro Instituto Nacional de Estadística, si bien es dependiente del Ministerio de Obras, si no me equivoco, por ahí está, no logro captar bien ese detalle, lo siento. Entonces, es importante. Realmente ha marcado para saber cuántos somos, la parte estadística siempre ha sido importante. A nivel urbano, rural, el tema económico de cada familia, cuántos miembros son. Es siempre bueno saber cuántos somos. Pero ¿por qué viene tanto caos? ¿Por qué no hay tampoco credibilidad en el INE? ¿Por qué por mencionar? ¿Por qué el departamento de Santa Cruz, que se supone, y hemos visto, nosotros percibimos como conciudadanos, que es donde más migración hay, donde más crecimiento económico hay, el que más aporta al país, y es el que más gente tiene? O sea, es lógico que iba a crecer más, y es obviamente quien podría liderar, pero ¿por qué no le dan el aval? ¿Por qué no el INE puede ser en este momento una institución en la que puede gozar de la legitimidad? De la legalidad, la legitimidad de la población, porque lastimosamente no se creen las cifras y los resultados que ellos han dado. Siguiente diapositiva. Por eso llego a este siguiente punto. Porque justamente ha habido problemas para llegar a este censo 2024. Es más, había tantos conflictos sociales en el 2022 que recién se determinó con el señor presidente Luis Arce que se entre en el censo este 2024. ¿Y con qué resultados? No, supuestamente no hemos crecido nada. Estamos igual que en Corea del Sur, estamos igual que en Japón, que supuestamente nuestra población no quiere reproducirse. O sea, entiendo que en países del primer mundo la situación es diferente, pero estamos en Bolivia. Bolivia es otro panorama. Bolivia es diferente en muchos aspectos, multilingüe, plurinacional, etc. En fin, siguiente diapositiva, por favor. Es más que todo se lo ve en el hecho de que no se le dé a la oposición, que la mayor oposición esté concentrada en el departamento de Santa Cruz, el poder político, porque es oposición ideológica al movimiento al socialismo o a la izquierda o al castrochavismo, como se lo quiera llamar. Y por eso estas cifras que se ve de habitantes que son ya reales del INE no concuadran a la población en general, porque no creemos que no hayamos crecido mucho. Sabemos que La Paz no iba a crecer tanto, ha habido mucha migración, muchísimo, pero da obviamente más detalle con el tema de los departamentos de Oruro, de Potosí, etc.
Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, seguimos hablando del tema de los escaños electorales. En este momento se ve esta división, que la tienen en pantalla, donde tenemos 29 escaños para Santa Cruz, 28 para Cochabamba, 19 para Potosí, para La Paz también que son 29, Chuquisaca son 10, perdón, Oruro 9, etcétera. Y se ve la división y cuántos parlamentarios son, perdón, diputados son 120, 27 senadores, 130, perdón, van a disculpar. Entonces se ve esa distribución de escaños, por eso ahí está la imagen. Pero se supone que esa figura tendría que cambiar. ¿Por qué? Por el tema de la población. Y volvemos a caer en el tema de la pugna interna de la distribución de escaños. Y que tendría que reacomodarse, por cierto, para el 2025. Era un tema un poco familiar, ya creo que 2 veces o 3 ya lo hablé en la plataforma y aquí en Crubas, el tema de la participación política de las mujeres, que es lo mejor que nos ha podido dejar el señor Morales, insisto, el tema de la paridad y alternancia, la ley 348, y el hecho de que se respete que nosotras las mujeres estamos aquí, somos el 50% de la población. Y por hecho de ser el 50% de la población, tenemos derecho a ser representados y tener políticas públicas, no solamente en general, sino demostrar la eficiencia, la voluntad de la mujer boliviana para ser incluida e inmiscuida dentro del poder público. Entonces, eso es lo mejor que podemos rescatar. Aún no se ha perfilado ninguna candidata a las presidenciales, ya lo veremos más adelante, pero bendito Dios, tenemos nuestra querida ley de la paridad de alternancia. Si es una presidente varón, va a ser vicepresidenta mujer, y así sucesivamente. Perdón por mis perritos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la crisis económica. Dentro de la crisis económica, realmente el panorama boliviano es triste, es caótico, es deprimente. ¿Por qué? Porque realmente, como lo mencionaba una y otra vez, para el 2020, para el 2025 se viene una crisis paupérrima. Realmente nosotros sí estamos en hiperinflación, estamos en un momento donde simplemente se van sellando billetes, nuevas series, y donde no se ve el respaldo real dentro de los lingotes de oro del Banco Central de Bolivia. Y es algo que se ha venido viniendo, se ha ido arrastrando en realidad del anterior gobierno. Y por eso decimos, si el señor ministro de Economía ha sido galardonado internacionalmente, ¿qué ha pasado en su gobierno? ¿Por qué en su gestión es donde tenemos más préstamos? Y no ni siquiera con el señor Evo Morales. Solo han sido 75 en sus 14 años de gobierno, pero con el señor presidente actual son 34 que se han intentado hacer préstamos al Banco Interamericano Mundial, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que se vea ese desfase? Es más, valga parafrasear un detalle. ¿Por qué Bolivia ha sido próspera en estos 14 años de gobierno? En este tiempo, porque ha habido, obviamente, se han visto pozos petrolíferos, se ha hecho la excavación necesaria, no es excavación, perdón, se ha hecho el sondeo, se ha encontrado, pero han sido en los gobiernos de Tuto Quiroga y Hugo Banzer Suárez, gobiernos neoliberales, donde a río revuelto de pescadores no había un líder específico, Bolivia estaba en crisis, no sabía para dónde iba a ir, y realmente era una luz de esperanza el señor Evo Morales cuando entró al poder. Entró a ser presidente y se vio también reflejada también la cara de la mayoría de nuestra población. Entonces, ¿por qué menciono todos esos detalles para hablar de nuestra crisis económica? Porque no hemos sabido diversificar. Siempre hemos sido, desde el momento de la creación de la República del Estado Boliviano, hemos vendido materia prima y no con valor agregado. Lo han dicho los docentes, lo menciono y yo aplico y es la verdad. Lastimosamente Bolivia no ha logrado salir del extractivismo. Tenemos el tema de la minería, tenemos los hidrocarburos, tenemos el tema del gas. ¿Y qué pasa? Son los 4 departamentos que mencioné, que son los que sostienen económicamente al país. ¿Quién? Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija. Es más, esa crisis que se nos viene a la vuelta, en realidad ya estamos. No es que se viene a la vuelta de la esquina. El hecho de que ya haya habido 2 veces que está en moneda antigua en circulación, la nueva, y ahora están creando una nueva más, ya se ve de que la crisis económica del país está insostenible. Es más, hay escasez de dólares, tenemos el tema de que ya no hay el tema de los hidrocarburos, la subvención a los hidrocarburos, valga la aclaración, saludos al doctor Coca. ¿Qué menciona? Realmente, ¿cuándo ha sido que Bolivia no ha generado una subvención
al gasoducto, el tema de la gasolina. Cuando estábamos en pandemia, todos encerrados, en la época de la gestión de la señora Janine Áñez. Es en el momento donde Bolivia un poco respiró, por así decirlo, en cuestión económica. Siguiente diapositiva, por favor. Causas de la crisis económica en Bolivia. Bueno, mencioné el tema de los hidrocarburos, mencioné el tema de que en los gobiernos neoliberales se encontraron, debería haberse expandido la forma, la fortaleza, de que en ese periodo también hay exploración y se puede encontrar puntos. Se supone que se ha encontrado un gasoducto en el norte de La Paz, el campo Mayaya, pero hasta que se explote, se verifique y saque, y realmente es petróleo o gas, puede pasar tiempo, circunstancias, y seguimos siendo un país que vende solo materia prima. Es triste, es muy triste, porque ni siquiera podemos diversificar la parte soyero, de castaña, etcétera. Nuestra agroindustria tampoco es la ideal, por así decirlo. Por eso también tenemos cierta crisis con el tema de la mancha urbana, y lo hablaré más adelante en el paquete de leyes incendiarias, ese detalle. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos en el tema de la caída de la producción de hidrocarburos. Lastimosamente no hemos encontrado más. Se supone que para el 2028 ya no vamos a tener ningún tipo de reserva. Luis Arce le echa la culpa a Evo a Luis Arce, de que no, a ninguno de los dos se ha dado la molestia de poner plata e invertir en realidad para seguir buscando más gas o petróleo en nuestro estado. Qué pena, porque debería haberse diversificado en realidad la economía, la agroindustria, o incluso tenemos litio, podríamos aprovechar otra bondad en la tierra, el tema del mutún. Hay muchas formas de diversificar la economía de nuestro país, pero algo importante que no pude mencionar y se me fue al momento de tener la crisis del órgano judicial. Cuando un Estado da seguridad jurídica a nivel internacional, ellos pueden invertir en el Estado boliviano. Y cuando no existe la seguridad jurídica, ¿quién va a invertir en Bolivia? Ustedes invertirían en un país donde realmente no hay la seguridad de poder invertir un capital. ¿En qué momento dado va a ocurrir la nacionalización y les van a quitar su capital invertido? Un ejemplo, por así decirlo, lanzo al aire. El hecho de que se puede invertir en una empresa que haga baterías de litio, digamos Samsung. No, porque no hay la seguridad jurídica. Es un factor, la crisis que va está entrelazada, encadenada como tal, y una no puede obviar a la otra. Y eso es lo que vemos repercutiendo en la parte más dura de nosotros, la parte económica. La parte de la desconfianza, del descontrol social, la crisis de la canasta familiar que está subiendo. Imagínense que el Estado boliviano quite la subvención a la gasolina. Solamente quite. La gasolina que ahorita cuesta 5, 3 pesos, dependiendo del litro, puede llegar a costar 10, 12. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a andar en minibús, en micro, no va a andar ya. Y ahí la población se va a rebelar. El craso error ha sido dar subvención a la gasolina. Independientemente de los bonos electorales, independientemente del bono Juancito Pinto, que todos esos son bonos electorales. El bono Juana Zurduy a las mamás, primerizas, etcétera. Ese es uno de los problemas más fuertes que no se ha percibido y no los han querido ver como real y tangible. Y tampoco lo quieren percibir más allá, porque sabemos que la convulsión social es a la vuelta de la esquina. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, lo que mencioné hace rato, lo que es triste, realmente de nuestro rojo, amarillo y verde, ya no tenemos verde, es una pena, realmente es desgarrador que el gobierno realmente no haga una verdadera gestión pública para eliminar o abrogar o derogar ciertos artículos o leyes incendiarias, y sobre todo brinde el apoyo necesario para la región de la Chiquitanía. Realmente no es broma. Respiramos las cenizas de los animales. Hay mucha gente que es asmática y demás, y se ve en la población, dentro del área urbana. La Paz está muy lejos, pero cómo hasta acá nos llega el aire contaminado, y por ende se ha ido expandiendo. Fuera de la crisis del niño, que tenemos sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ha mencionado, incluso hasta los TikTokers han colaborado más que los mismos actores políticos. Qué triste.
que otras personas tengan que tomar la bandera medioambiental, porque al fin y al cabo nosotros vamos a vivir, van a venir las siguientes generaciones y ¿qué vamos a dejar? Realmente la mancha urbana está por sobrepasar obviamente el tema de la selva, la agroindustria, la soyera, por cierto, los chaqueos, el tema de que tenemos más coca, nos va a dejar economía, nos va a dar la estabilidad que necesitamos, vale el riesgo de plantar una coca. Voy a parafrasear una parte, y esto es de los abuelos, lo mencionaban, en el norte de Potosí, en la tierra animada, en Macha. ¿Qué decían allá? Que para cultivar la tierra se tienen que cultivar cuatro tipos de tierras. ¿Por qué esto es importante? Le voy a llegar al punto. Se pone papa, se siembra choclo, se siembra maíz, pero también cebada. ¿Por qué la cebada? Porque descansa. Entonces, es la importancia de la rotación de esas cuatro, de esas cuatro semillas, de cuatro siembras, porque la tierra tiene que descansar. La coca erosiona la tierra. Antes gozábamos en los yungas en cultivos de naranjas y las frutas y los animales, etcétera, pero ya no se ve. Todo es coca, coca, coca y se ven manchas erosionadas de tierra. Es triste. Siguiente diapositiva. Y al punto que iba hace rato sobre el paquete de leyes incendiarias. Bueno, no, momento. Una luz verde, que es la ley 1333, la ley de medio ambiente, que casualmente un gobierno neoliberal, Jaime Paz Zamora, la promulgó. ¡Wow! No se supone que los gobiernos neoliberales son malos, no se supone que perdónenme la expresión, han arruinado nuestro país, no han dejado una semilla interesante que ha podido evolucionar, cambiar para mejorar la vida de nuestros conciudadanos y compatriotas. No voy a hablar más del punto, pero es un punto de luz que nos puede brindar un apoyo al medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí viene lo que les decía, las leyes incendiarias. Tenemos varias leyes, entre esas está la 337, la 502, y cada una de ellas simplemente apoya al tema del chaqueo o la de la agroindustria, como les iba mencionando. Realmente apoya a la producción de alimentos, o sea, en qué momento termina la mancha urbana, en qué momento entra la industria de consumo el tema de soya, castaña, lo que les mencionaba, y en qué momento entra la selva. Es triste, es bastante triste, por cierto. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos esta ley, la 739, la ley 052, un decreto supremo 373, el 20075, la 1171, que esperemos que poco a poco el mismo Ministerio de Medio Ambiente logre abrogar, derogar artículos y demás, independientemente de la... Hola, porfis, siguiente diapositiva, les ruego. Es bastante triste ver de que incluso los chaqueos, los mismos pobladores y los mismos paisanos, por así decirlo, están incendiándolos y avalados en esa ley, en esas normativas. Entonces, realmente vemos ahí una Bolivia contrastada al punto que llega sobre los clivajes sociales. Vemos una Bolivia fragmentada, una Bolivia caótica, una Bolivia que no logra encontrar un punto de inflexión de encuentro, donde podamos ser pragmáticos y decir, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y, no sé, y ceder un poco al otro, no imponer al otro. Y eso se lo ha visto en el mejor ejemplo que les puedo dar en esta marcha que ha habido recientemente este lunes entre arcistas y edistas. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el tema de los ponchos rojos. Por eso está ahí el tema. Es épico, es histórico. Sabemos realmente que esto lleva tiempo, años, la gestión es diferenciada. Realmente es un caos, por así decirlo. Realmente es un caos. Porque no hay
punto de inflexión. La historia es cíclica y se repite y año tras año. Lastimosamente no recordamos nuestra historia, vamos a repetir los errores del pasado y aquí lo estamos viviendo, lo estamos viendo. A ver, esperemos ver que más adelante se logre subsanar justamente este tipo de problemas, porque hay demasiada desconfianza en los partidos políticos, en el órgano judicial, en las elecciones como tal, porque no puedes confiar en el órgano electoral. Es más, suena chiste, pero muchos memes han aparecido y realmente se ha verificado que hasta los muertos votan. Wow, sí, son ¿Nos escuchas, Daf? ¿Nos escuchas, Daphnis? votan. ¿Nos escuchas ahí, Daphnis? Al parecer se está cortando un poco. Creo que no nos está escuchando porque justo se está cortando un poco. Creo que ya se quedó trabada su cámara. Vamos a enviarle un mensajito. Nada más. Sí, se ha quedado trabada su cámara. Recordemos que la conexión con internet había sido un tema al inicio. Ya estamos por concluir, de hecho. Entonces nada más aguardemos un momentito más y ya Daphnis ya va a concluir prácticamente y ahorita compartimos el código de esta sesión. Justo está ingresando Daphnis. Íbamos bien, de pronto se empezó a congelar la pantalla y a trabar. Entiendo que son temas de conectividad, de conexión, el tema del internet, que de pronto no nos da como debiera o no funciona como quisiéramos. Y bueno, pero bueno, son cosas que llegan a suceder y que justo pues hay que resolver conforme a la marcha porque no podemos adelantarnos de pronto a este tipo de situaciones. Así A ver, dentro del celular, lo siento, se cortaba demasiado. perfecto. Y en fin, no sé Adelante. en qué parte ya me quedé, ya estoy por culminar, por cierto, espero que se haya podido escuchar la mayoría de la ponencia. Como Así les es. decía hace rato, José, por favor, la siguiente diapositiva. Para ya ir terminando en realidad y cerrar, decía lo siguiente mientras no encontraba la cámara. Bolivia, los partidos políticos nuevos, los actores políticos nuevos tienen que llegar con propuestas. Ahora vamos a ver un plano generacional sesgado. Tenemos los boomers, los centennials, los millennials que van de la mano y son más ambientalistas. Los boomers, la generación X, están más de lado y ellos aquí en Bolivia, bien que mal, son tradicionalistas. Pero fuera de ser tradicionalistas, seguimos teniendo el sesgo urbano-rural, etcétera. Pero si no hay propuestas de inclusión, de recuperación económica, suena un poco caótico mencionar de que estamos repitiendo el escenario de 1985, pero esperen, o sea, vamos por la hiperinflación en un país que está en pacífico, o sea, no está en guerra,
y volvemos a repetir ciertos viejos errores, volvemos a ver escenarios de cuando había un MNRI, un MNR, etcétera, y aquí tenemos un MAS que se está fragmentando. No sé si va por ahí la figura, es el partido político que más tiempo ha estado en gestión de gobierno. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta y que, bueno, se nos viene, ¿no? Entonces hay que percibir en qué puntos de inflexión la propuesta política puede coadyuvar a que la comunidad boliviana pueda llegar a salir adelante y tener un mejor futuro, porque no se lo ve muy próspero que digamos para el 2025 en adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Son parte de mis conclusiones en realidad, fuera de la propuesta política, políticas públicas encargadas de velar por el medio ambiente, ver, de tener la legitimidad, que no es fácil. La legalidad está ahí, la legitimidad en nuestras instituciones, en nuestros órganos del Estado, que realmente son necesarios. Y ojo, algo antes de terminar. Bolivia jamás ha tenido una política de Estado. Lo afirmo, lo digo y lo vuelvo a afirmar. Nunca ha tenido política de Estado. Al momento de que Bolivia cree una política de Estado, independientemente del gobierno de turno, ideológicamente hablando, va a ser un país diferente. No, nuestra única política de Estado es llegar al mar. No podemos seguir con eso de llegar al mar. Queremos tener nuestra salida al mar, que somos pobres por no tener salida al mar. No es así, señores. No es así. Realmente Bolivia ya no puede estar viendo hacia atrás. Tiene que ver adelante. Bolivia tiene que proyectarse. Bolivia tiene que crecer. Pero ¿cómo va a crecer? Con seguridad jurídica, independientemente de la ideología del Estado, del país, del partido oficialista. Tiene que tener política de Estado, seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que no haya fuga de cerebros, no haya tanto problemática social y rural. Por Dios, ya tenemos que quitar ese margen. Ya pasaron los 500 años que la colonización, todos somos mestizos de alguna manera. Unos más, unos menos, todos somos mestizos. En fin, Bolivia, Dios mediante, esperemos que nuestra crisis económica se pueda superar pronto, cosa que no soy muy optimista, lo cierto, pero es un escenario, he tratado de hacer una radiografía de las falencias, de las dificultades, de los desafíos que se vienen del 2025 en adelante. Con eso creo que acabé, querido José Luis. No sé, gracias por su atención. Si gustan seguirme en mis redes sociales, estoy como Adila GB. Y bueno, para servirles. Y espero pronto volver de nuevo a casa con otra ponencia. José, ahora sí. Ahora sí te puedo ver, amigo. Listo. Muchísimas gracias, Alice, por tu tiempo y por los esfuerzos que has hecho, No te preocupes. porque detrás de toda esta conferencia ha habido pues muchísimas situaciones que has tenido que controlar. Y bueno, creo que fue más fácil entrar por el teléfono que por la computadora, pero ¿qué pasa? Y también las mascotas no ayudaron, pero son mis hijos. Así es. Así me los amo. Tenemos algunas preguntas ya para hablar hoy. Dice, ¿crees que algún influencer o TikToker pueda postularse en las próximas elecciones allá en Bolivia? Sí, totalmente. Hay una persona en la que yo admiro mucho, este muchacho. Es más, mencioné su nombre de este muchacho. No mencioné la situación que le pasó. Él se llama Giacomán, Juan Giacomán. Él es politólogo, es abogado. Y él es politólogo de la UMSA. ¿Por qué este personaje, este muchacho lo menciono? Porque a él lo han arrestado en estas movilizaciones pacíficas, cuando él simplemente estaba levantando la bandera del medio ambiente. ¿Por qué arrestarlo? ¿Cuál la necesidad? Simplemente estaba ahí defendiendo los derechos de los animales, de que se pida, de que se abroguen si se derogan las leyes incendiarias de nuestro país, y lo han arrestado. ¿Les parece justo? Encima le han dado balines. Lo han tenido sufriendo creo que una semana. Bendito Dios, se movilizaron su grupo político, su enamorada, etcétera. Los chicos se movilizaron con él y salió. En vez de apabullarlo y crear que ese muchacho no sea un líder político, más bien han hecho que ese chico sea un joven, se catapulte más bien. Eso es lo que yo pienso. Ok, ¿y cuáles crees que son los retos para la política en Bolivia?
¿Por dónde empiezo? Para empezar, nuestra mayor exportación como Latinoamérica, bueno, siempre se ha dicho que es la politiquería y no la política como tal. Es más, Europa, Asia, América ha adoptado la politiquería, parafraseando uno de mis licenciados, licenciado Carlos Cordero, por cierto. Hemos exportado nosotros como latinos eso y ellos lo han adoptado y lo han mejorado. ¿A qué quiero llegar con ese punto? De que Bolivia, ¿cómo tiene que creer? Cuando tengamos instituciones sólidas, podamos tener cierta credibilidad en el órgano electoral, en el órgano judicial, que no haya injerencia entre los estados, como hablaba la división de los poderes, quien nos hablaba el barón de Montesquieu, rememorando a los clásicos, que decía incluso Platón sobre la democracia. Realmente, si vamos a hacer gobierno, vamos a hacer gestión, estas instituciones, ¿cómo no se va a ver mellada su legitimidad al momento de la gestión, al momento de ellos ser unas instituciones neutras, cosa que es imposible? Por eso menciono el tema de que Bolivia no tiene política de Estado. Independientemente de la política de Estado o la ideología política que pueda tener el partido oficialista, esta no tiene que moverse. Por eso tendríamos instituciones sólidas y podríamos hacer una verdadera política. Un reto grande de cara al bicentenario. Así es, pues sin duda son grandes retos para la política en América Latina, no solamente en Bolivia, porque vaya, este contexto y este panorama que hemos estado viendo, por lo menos hoy, me atrevería a decir, sin mencionar los 2 días anteriores, vimos en Brasil, Guatemala, México y Bolivia, pues quizás no comparten las mismas problemáticas, pero van encaminados hacia allá, por lo tanto la política tiene que cambiar, tiene que modificarse, tiene que buscar una nueva hoja de ruta. Totalmente. Quiero hacer entrega de este reconocimiento que extiende Cruvas Comunicación y la CICEMAP a Dafnis Guzmán Borja tras haber participado como conferencista en la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político realizada en modalidad online del 23 al 27 de septiembre del 2024. Se extiende este documento aquí en Ciudad de México, México, a 25 de septiembre del 2024. Va firmado por tu servidor y te lo estaremos haciendo llegar más tarde. Muchísimas gracias, José. Yo encantada, sabes que me siento, es mi casa. Así que bien, cuando gustes, voy a volver con alguna otra ponencia. Más adelante, con otra perspectiva política, veremos que se nos viene realmente el 2020-2025, que pasen nuestras primarias, bueno, las judiciales, por cierto. Y bueno, vamos a estar aquí. Gracias de verdad por la invitación. Gracias por esta pequeña apertura. Espero que les haya parecido interesante la ponencia. Pese a mis problemas técnicos, se haya podido llegar al punto. Así es, claro que ha sido bastante interesante y además siempre nos traes, siempre nos compartes temas referentes a Bolivia, pero más allá de solamente el informativo, nos compartes justo el tema comunicacional, el tema de identidad, ¿no? El caso de las cholitas, que es un tema que da para mucho, de verdad, y lo que nos compartiste, wow, para mí se me ha quedado como una experiencia total. Quienes no saben de qué estoy hablando, vayan, hagamos comunicación. Ahí está la masterclass que Dafnis nos dio y además está el certificado gratuito, entonces vayan y tómenlo de una vez. Muchísimas gracias, Dafnis, un fuerte abrazo hasta Bolivia, estamos en contacto y un fuerte abrazo para tu familia. Besos a todos, muchas gracias y besos igual a tu equipo. Que les vaya muy bien y muy buenas noches. Que pases buena noche, hasta luego. Ha sido Dafnis Guzmán la que cierra esta sesión, la tercera sesión de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Y esta tercera semana, hoy es la tercera edición, pues bueno, no podía concluir sin que diéramos el código número 2 es ICV. ¿Qué tengo que hacer con este código? Estos códigos son para obtener el certificado. Si tú no los deseas y solamente deseas estar aquí por apoyar a los amigos, aprender un poco más, no hay ningún inconveniente. Si tú deseas además obtener este certificado de manera gratuita, lo que tienes que hacer es estar en hagamoscomunicación.com registrado, y si no, te invito a que ingreses a hagamoscomunicación.com. No, creo que mejor lo voy a poner un poco más grande para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y entonces, bueno, pues aquí está la sesión de hoy. La voy a silenciar, le voy a poner un poco más para en vivo, justo aquí en esta sesión. Una vez que ustedes ya han concluido, bueno, aquí ya se ve que pasamos la lista de asistencia. Lo mismo se hace en todas las sesiones.
Sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Una vez que ya hemos concluido, le damos completar en la plataforma, nos mandará la siguiente sección que, como ustedes ven, ya se desplegaron todos los días, todas las jornadas. Nos dice, confirma tu asistencia 3. Vamos a confirmar la asistencia y le ponemos empezar. Dice acá, y aquí tenemos que poner bastante atención, por favor. Dice, confirma tu asistencia 3. Pregunta 1 de 1. Tenemos un cronómetro de 3 minutos, si no me equivoco. Bueno, aquí nos da un poquito más. Y solamente tenemos una oportunidad para revisarlo. Aquí es donde vamos a ingresar nuestro código ICV. Entonces, ya una vez que lo introducimos, lo seleccionamos, le damos terminar cuestionario, ok, si lo deseamos terminar, y listo, nos confirma nuestra asistencia. ¿Qué va a pasar? Que cuando lleguemos a la sesión 5, al día viernes, bueno, pues lo que ocurrirá es que en automático les dará a la plataforma el certificado. Por eso es importantísimo que lo registren allá el código, ¿vale? Sin más, pues les agradezco a todos ustedes esta noche, este día, estar aquí con nosotros en el tercer día de la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Estaremos próximamente en comunicación y recuerden, mañana tenemos una cita a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, con la maestra Maureen García de Cuba, posteriormente con Orlando Goncalves de Portugal y finalmente con Gabriel Davinsky de Argentina. Así que mañana 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, nos conectamos. Que tengan todos ustedes una excelente noche y nos estamos viendo en la próxima sesión. Estamos emocionados de presentarte la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 23 al 27 de septiembre de 2024. 5 días de aprendizaje con los principales expertos y líderes en comunicación política de nuestra región, en donde reuniremos a algunos de los mejores consultores, estrategas y especialistas de toda Iberoamérica. No te pierdas nuestro tercer encuentro y la oportunidad de aprender de los mejores. Lo mejor de todo, es completamente gratuito y nos adaptamos a tu horario, porque será totalmente online. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Únete a Hagamos Comunidad.